Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a ver, vamos a ir iniciando por aquí. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Un gusto saludar a toda esta comunidad, a toda esta gente que está por acá y bueno, se sumó a esta propuesta en la Semana de la Psicopedagogía, una semana sumamente especial para quienes estamos en esta tarea y quienes amamos la psicopedagogía. Así que bueno, este año, a diferencia de otros años, bueno, los festejos y las celebraciones han sido de sumarse en otro espacio, surgió esta propuesta de regalarnos un ratito de conversar, de intercambiar algunas ideas que pueden ser interesantes para profesionales y para las familias que también se quieran sumar. Así que bueno, en el marco de esta semana tan especial, la idea es conversar un poquito. Buenas, ¿cómo están? Ahí se van sumando, saludando. Vamos a saludar por acá. Ahí está. Muy bien. Buenísimo. Bueno, les decía que en esta propuesta la idea es que hoy conversemos un poquito sobre cuestiones muy específicas o digamos que nos atraviesan a los psicopedagogos y a las psicopedagogas, como son las dificultades en el aprendizaje. Si hay algo que aparece en medio de nuestras prácticas en algún momento, es trabajar con algunas personas que pueden contar con alguna dificultad en el aprendizaje, con algo que obstaculiza en algún momento por diferentes motivos. Y bueno, nuestra tarea es acompañar, andamiar, sostener desde nuestro rol. Así que bueno, en el marco de esta semana y esta temática en especial, vamos a ver si está por acá. Le vamos a sumar a la licenciada Paola Ferulo. A ver, ella es directora, coordinadora de Eureka. Vamos a presentar. Mientras se va a ir sumando seguramente, la vamos a presentar formalmente. Ahí está. Hola, Pao. ¿Cómo estamos? ¿Se escucha bien? Bien. Se escucha perfecto. Muy bien. Ah, muy bien. buenísimo. Bueno, Eli, muchas gracias por la invitación. Bueno, a vos por sumarte a estas Un ideas. gusto. Encantada, un gusto. Bueno, les contaba que, bueno, Paola es profesora y licenciada en psicopedagogía, yo tengo acá un machetito, diplomada en evaluación y tratamiento neurocognitivo en niños, adultos y adultos mayores, y actualmente se desempeña en el ámbito clínico, en el ámbito educativo, y es directora y coordinadora de Eureka Consultorios. Entonces, bueno, me parecía súper interesante la mirada porque intercambias un poquito entre los dos ámbitos, bueno, esto que como decíamos recién, que nos atraviesa siempre a la psicopedagogía, como son las dificultades en el aprendizaje. Acompañamos el aprendizaje y sostenemos y andamiamos cuando aparecen algunas dificultades también. Así que bueno, si querés presentarte, contarnos, bueno, desde dónde nos conocemos. Oh. Ay, no, una historia muy larga. Esa parte no, esa la dejamos para otro. Esa parte tiene mucho recorrido. Bueno, primero quiero agradecerte porque no solo porque esta semana festejamos el Día del Psicopedagogo y es una alegría para nosotros compartir, para los que desempeñamos esta profesión con tanta dedicación y tanto amor, no solo compartir qué es lo que hacemos, sino también es una oportunidad para hacer difusión de qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos tener en cuenta los profesionales que ya están iniciando sus primeros pasos y las familias en relación a lo que tiene que ver el desafío en los aprendizajes. Mi recorrido desde los inicios siempre ha sido, o mayormente ha sido la clínica, y he tenido el placer y el desafío de
ir transitando distintos caminos, ir conociendo distintas técnicas, evaluando distintas situaciones, y la verdad que es muy enriquecedor. Es una tarea constante y yo siempre pienso y defino la psicopedagogía como una moneda de dos caras, donde la ciencia está de un lado, cada vez más avanzada, cada vez más cimentada, y del otro lado está nuestro costado artesanal, que es lo que hacemos día a día y lo que intervenimos con todo nuestro ser en el acompañamiento y en el andamiaje de personas que presentan a veces dificultades y situaciones complejas, y a veces simplemente es darle la mano y acompañar ciertos recorridos. Y en esto hay un placer muy grande y un desafío constante que nos empuja a seguir buscando, que nos empuja a seguir conociendo, así que me parece que esta instancia de poder compartir puede ser muy enriquecedora para los que están del otro lado y para nosotras desde nuestra profesión, el poder llevar más claridad y más conocimiento de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y hasta dónde podemos llegar, ¿no es cierto?, en nuestra intervención. Tal cual. Bueno, una cuestión que surge siempre es que trabajamos solamente con infancias o que está limitado a cuestiones escolares y en realidad va mucho más allá de solamente lo escolar y solamente las infancias. Hay dificultades en el aprendizaje que aparecen en la clínica y que tienen que ver con otras etapas del desarrollo, con la adultez y demás. Bueno, también. Sí, la verdad es que el alcance de la psicopedagogía es muy amplio y podemos acompañar desde 0 hasta 99 en distintas áreas, en distintos aspectos, porque siempre acompañamos a un sujeto que presenta alguna dificultad en adquirir alguna habilidad, en adaptarse a algún entorno, en poder incorporar algún aprendizaje, en desplegar su inteligencia, y desde ese punto es un concepto muy amplio donde abarca todas las edades. Desde los más chiquitos, donde podemos intervenir en la prevención, en el acompañamiento, en la estimulación temprana. Generalmente nos consultan, o la mayor cantidad de consultas vienen en etapas escolares, porque es donde hay mayores desafíos. Sí. Pero no obstante, jóvenes, adultos y adultos mayores, en distintos entornos de su vida, a veces también se topan con decisiones vocacionales, ocupacionales, que ameritan sentarse a reflexionar, a evaluar y acompañar en la intervención estos procesos, que a veces presentan dificultades por las etapas y por las crisis que se suelen atravesar a lo largo de la vida y que es algo natural. Totalmente. Ahí también intervenimos los psicopedagogos en distintas instancias. Y Pau, ¿qué dificultades vos crees que aparecen con más frecuencia o cuáles pueden ser las que encontramos con más frecuencia o que pueden llegar a la consulta? Generalmente las consultas pueden ser específicas o inespecíficas, un poco más amplias. Las específicas generalmente apuntan a habilidades escolares o a dificultades que se presentan en el transcurso de la escolarización. Muchas necesitan o ameritan una evaluación muy estricta y muy a conciencia, un poco más profunda, como son las dificultades de dislexias, discalculias, dispraxias, todas cuestiones que realmente presentan o que tocan varias áreas del desempeño del niño o del joven. Generalmente vienen derivadas de pediatras, de neurólogos, de la misma escuela que observan una situación, pero no obstante hay algunas otras cuestiones que no son tan específicas, que también merecen intervención y observación, y que tienen que ver con el procesamiento lector, con el no comprender, con la desmotivación, con la falta de atención, las dificultades en la memoria. Y bueno, estas que no son tan específicas y que también ameritan una evaluación, tienen que ser siempre contextualizadas
y tienen que ser observadas de distintas aristas, digamos. Bien. Es como que nosotros vamos a ir viendo desde distintos ángulos. Siempre una persona en contexto, en desarrollo, evaluamos cuestiones cualitativas en sus maneras de aprender, en sus formas, en su recorrido en el aprendizaje, cuestiones que tienen que ver con el desempeño en distintas áreas, y bueno, también se hacen evaluaciones un poco más específicas en relación a la edad que tiene y el contexto en el que se desempeña. Y en función de eso, lo que siempre tratamos de hacer es escuchar. Los psicopedagogos tenemos una escucha muy atenta, esto es una habilidad que hay que desarrollar más allá de todas las teorías que uno puede aprender y capacitaciones que hacer y que son sumamente importantes. La escucha y la mirada es con lo que más trabajamos. Y en esto es importante observar en qué situación llega el paciente, porque generalmente la dificultad de aprendizaje o los desafíos vienen cargados de angustia, vienen con incertidumbres, vienen con temores, a veces vienen situaciones desmotivantes, falta motivación para encarar alguna actividad, para continuar, y nosotros siempre vamos a estar tratando de, como dice Sara Paín, de otorgarle el poder que le está faltando a nuestro paciente o a nuestro consultante, a la persona a la que vamos a acompañar. Poder leer, poder escribir, poder sumar, poder disfrutar del aprendizaje, poder insertarse en un grupo de pares y poder aportar, poder desenvolverse. Acompañamos tratando de rehabilitar estas cuestiones con las que la persona ya viene, pero que todavía no conoce o no puede ver, con desafíos que trae y con muchas habilidades que todavía no ha descubierto. Y entonces nuestra mirada y nuestra escucha tiene que estar enfocada en la totalidad de esta persona que vamos a acompañar. Por eso es importante tener en cuenta que somos nosotros también parte del proceso de acompañamiento. Sí. Y ese entorno que lo acompaña, porque también contamos con todo lo que se pueda hacer por fuera del espacio del consultorio en sí, que no se reduce nuestra intervención solamente a ese espacio, ¿no? Sino todo aquello que uno pueda sugerir a la familia, sugerir al docente, o el trabajo con más profesionales. El trabajo, sí, el trabajo excede, yo hoy estoy en uno de los consultorios, pero el trabajo siempre excede las 4 paredes del consultorio. En las 4 paredes tenemos siempre un encuentro íntimo con el paciente, al que acompañamos, donde evaluamos, donde andamiamos, donde ayudamos a rehabilitar algunas habilidades, a descubrir otras, a compensar. Rufina Pearson dice que lo que nosotros hacemos es compensar aquello que todavía no ha sido desarrollado o que necesita ser desarrollado para alguna habilidad específica. Y siempre tratamos de hacer hincapié en todo lo que hay para apoyarnos en lo que falta, en desarrollar lo que falta. Y en este trabajo, aunque no entren en el mismo consultorio, están incluidos tanto familia como escuela, como aquellos profesionales que trabajan con nuestro paciente de manera interdisciplinaria. Particularmente, nosotros en Eureka trabajamos en equipos interdisciplinarios. Acompañamos personas con CUD, con un certificado de discapacidad, con alguna situación compleja, a veces en el desarrollo, a veces en el lenguaje. Y lo hacemos, nuestra población, la mayoría, trabajamos en equipo, y la verdad que agregando esto de trabajar de manera interdisciplinaria, hemos visto que es muy enriquecedor. No solo porque la familia recibe las intervenciones de una forma un poquito más generalizada, más específica. En algunos puntos podemos repartir la intervención, tratamos de bajar desde cada disciplina lo que cada paciente está necesitando. El acuerdo en el equipo hace que podamos mirarlo y apuntar a los mismos objetivos, y eso hace que verdaderamente
no podamos ver el techo, digamos, de este Sí, paciente, sino que sigamos estimulando y trabajando para que se desarrolle y que pueda adquirir lo máximo que alcance. Pero también en situaciones donde los pacientes a lo mejor no tienen un equipo detrás y nos consultan solamente a nosotros para poder acompañar cuestiones escolares o cuestiones de estudio. También trabajamos con la familia y también trabajamos con los docentes. El contexto escolar tiene un valor sí, sumamente importante a la hora de nosotros tener una idea de cómo es esta persona dentro de la escuela, cómo es este niño, cómo se desempeña. Y también colaboramos con el docente en el trabajo que hace cuando está en el aula. Así que de todo un poco. sí, Eh, sí. de todo un poco. Es bastante amplio y contamos con una red. No es, como vos decías muy bien recién, no es solamente las cuatro paredes del consultorio, sino que Contamos y esa red, necesitamos exactamente, de la red, necesitamos de la red para poder acompañar y para poder superar los desafíos que nuestro paciente va teniendo. bien. Y vos, Pau, esto, bueno, un poco lo mencionabas recién, pero bueno, ¿cuáles te parecen que pueden ser los orígenes o dónde puede radicar, ¿no? Este origen Mm, en algunas de las dificultades que mencionábamos recién en el aprendizaje? ujú. Bueno, yo en un principio mencionaba que los psicopedagogos, aparte de mirar y escuchar, nos hacemos preguntas. Yo creo que el motor nuestro es la curiosidad siempre, es lo que nos mantiene ahí como detrás de la zanahoria, ¿viste? Siempre Tal cual. tratando de buscar un poco más. Y esto creo que Sí, muchos sí, psicopedagogos lo compartimos. Y en esto de hacernos preguntas, primero nos preguntamos por qué no aprende este paciente, por qué no aprende este sujeto. Nos preguntamos por sus deseos, nos preguntamos por sus motivaciones, por su historia, qué cosas lo atraviesan. Y también nos preguntamos a veces para qué aprende, para qué y para quién lo hace. El para qué generalmente es en los pacientes más grandes, en los que por ahí toman decisiones vocacionales, ocupacionales, qué es lo que ujú, eligen, por qué. Y el para quién es porque siempre hay alguien detrás a quien lleva nuestro paciente el contenido de sus producciones. Todas esas preguntas tenemos que ir respondiéndolas en el transcurso de la observación del primero diagnóstica y después del tratamiento y en el abordaje, digamos, en pensar qué objetivos nos vamos a plantear para este paciente. Generalmente, este tipo de dificultades vienen de la mano de derivaciones que pueden venir de la escuela, pueden venir del pediatra, pueden venir de la misma observación de los papás que están preocupados porque algo no aparece, por ejemplo el habla, por ejemplo algunos hábitos en los niños más pequeños. Y entonces nos tenemos que sí o sí poner a pensar qué es lo que está pasando. Entonces, buscamos siempre desandar el camino para volver a retomarlo. Y en estas instancias, bueno, vamos teniendo contacto con distintos profesionales y vamos reconstruyendo la historia para poder darle un sentido. Es muy importante, esto para los profesionales más que nada, tener en cuenta que la sintomatología con la que llega nuestro paciente nos dice mucho más de lo que aparentemente eh, observamos. Entonces siempre esto de preguntarnos qué es lo que pasa, de preguntarnos de dónde viene, qué historicidad tiene, bueno, nos puede guiar a encontrar los orígenes. En los procesos diagnósticos, la mayoría de los psicopedagogos tratamos de ir descartando y al descartar vamos evaluando distintos aspectos. En principio, la organicidad, que tiene que estar evaluada, y en esto también entra un poco el tema de la prevención. El paciente, el niño, el sujeto de nuestro estudio en este momento del tratamiento, en el que vamos a poner nuestra mirada, tiene que haber hecho un recorrido médico, clínico, tenemos que descartar algunas cuestiones que tengan que ver con la organicidad, porque en el aprendizaje está implicado el cuerpo, y el cuerpo
en su aspecto orgánico tiene que estar en condiciones para poder funcionar, para desarrollar funciones, por ejemplo las cognitivas. Claro. Entonces, tenemos que primero ir descartando que esos aspectos estén en condiciones de acuerdo a la edad y a la madurez que tiene este niño y al entorno en el que vive. Por supuesto, cada población es diferente y no van a estar todos en la misma línea, ni hay un parámetro estanco para evaluar esto, pero sí es un área que tenemos que atender. La consulta pediátrica, los controles, el tema de las vacunas, el que esté alimentado, las horas de sueño, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo físico tienen que estar contempladas. Después vemos cómo evaluamos las cuestiones corporales, pero en el uso del cuerpo, en la expresión del cuerpo, en el sentirse, en el ser a través del cuerpo. Evaluamos cuestiones cognitivas puramente en destrezas que tienen que ver con habilidades cognitivas necesarias para el aprendizaje. Aquí entran las evaluaciones de atención, de memoria, de planificación, organización. Hay pruebas que son muy cualitativas y otras que son más cuantitativas, y cada profesional, de acuerdo a su expertise, va eligiendo y va buscando la que mejor se ajusta a su paciente. Y después, bueno, observamos todo lo pedagógico que tiene que ver con el desempeño escolar, con el grado, el año, la salita a la que concurre, qué es lo que se espera, cómo se adapta, qué es lo que puede hacer, qué es lo que está costando. Y hay todo un aspecto que tiene que ver con lo emocional, porque muchas veces las dificultades tienen que ver con cuestiones anímicas, con cuestiones de conflictos familiares Claro. o situaciones que han transcurrido en el ámbito de lo familiar, que han dejado alguna huella y por lo que la persona no puede poner nada fuera porque está atravesando alguna situación, y entonces ahí también trabajamos. De ahí va a depender el origen de cada síntoma y de cada problema de aprendizaje, y en base a eso y en la claridad que tengamos para definirlo, para poder focalizar en qué es lo que hay que trabajar, vamos a pensar en una intervención. Por eso digo que siempre nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando, por qué esta persona no aprende, por qué tiene esta dificultad, y bueno, vamos evaluando. Tenemos un montón de recursos para hacerlo, pero artesanalmente vamos a pensar en lo que mejor se ajuste a la consulta y a la demanda que nos llegue. Sí, genial. Sí, sobre todo esto que vos decías, que va más allá de ese motivo, de ese primer contacto, de ese llamado, esa demanda inicial de consulta. Que bueno, eso prende una alarma para la familia, para el docente, para alguien, pero después en el espacio del consultorio, en el proceso diagnóstico, uno va indagando un poco más allá de esa primera alarma. Entonces, bueno, eso es muy importante, Sí, como vos vamos describiste como todas estas revisando. áreas. Sí. Sí, sí. Y estas cuestiones que por ahí uno dice, bueno, ¿cuándo estas alarmas, no? ¿Cuándo consultar? ¿Cuándo, si una familia quisiera estar atento, esto que nombrábamos hace un ratito, bueno, hay ciertos hitos, podríamos decir, en el desarrollo, en procesos que se tienen que ir dando estimativamente a ciertas edades. Bueno, esto podría ser, y qué otras cuestiones tener en cuenta para hacer una consulta, alguien que, bueno, no Sí, tiene muy claro. siempre que tenga una duda, está bueno consultar con alguien que sea un referente, alguien que nos puedan recomendar, preguntar primero al pediatra, que es el que mejor conoce si es un niño, y si es un adulto con alguna cuestión o algún adolescente, que hay muchos, y jóvenes con cuestiones que tienen que ver con qué hacer, qué estudiar, cómo, para qué lado ir, o que por ahí se sienten limitados en algún punto, incluso adultos que han tenido que pasar situaciones de salud. Lo importante es primero la consulta médica, después cuando una situación nos genera angustia o nos genera frustración, o cuando vemos que realmente ponemos todo o intentamos muchas cosas y no nos sale, o cuando vemos que, no sé, si es un hijo, un sobrino o un vecinito, hay alguna situación que de repente
no se ajusta al resto o está padeciendo de alguna manera, a mí me parece que siempre es importante consultar. También es importante consultar cuando no se ha presentado ningún problema y me interesa saber cómo puedo ayudar a mi nieto, a mi sobrino, a mi hijo en esta nueva etapa, cómo puedo hacer para darle una mano o qué cosas puedo tener en cuenta en estas situaciones. Porque generalmente consultamos cuando tenemos un problema ya que apareció, Claro, si no lo piloteamos. sí, Pero hay muchas cuestiones y yo de hecho creo que la intención de este vivo es también prevenir y también informar y también desmitificar algunas cosas, que sí, es interesante poder, antes que aparezca la situación, hacer la consulta, asesorarse con alguien. Para los que están estudiando y recién están incursionando, dando los primeros pasos en la profesión, es importante también tener algún profesional referente al que yo pueda preguntarle, pedirle algún tipo de consejo, tratar de no andar solo en el camino del desarrollo profesional. Esto lo digo porque también puede surgir situaciones de angustia a los mismos profesionales, cuando nos toca enfrentar sí. casos o situaciones que no estaban en el libro de repente, y bueno, entonces también calmar las ansiedades y la angustia que genera esto, bueno, es una buena instancia para consultar. Y por supuesto, si yo quiero por ahí anticiparme a alguna etapa que se acerca, también. Bien, buenísimo, bien. Y esto en cuanto a la prevención, entonces ir por este lado. Y nuestro vivo de hoy era prevención e intervenciones. Pienso, ¿no? En esto de las intervenciones que uno puede llegar a hacer. Muchas tienen que ver con el espacio específicamente dentro del consultorio, que creo que son las esenciales o las que van a la raíz, también las que nos ayudan a esto que vos decías, desandar, a enfocarnos en ese síntoma, a indagar un poquito más y después a empezar a trabajar en función de ello. ¿Qué otras intervenciones pueden ser útiles, pueden ser necesarias y también son parte de nuestra tarea? En realidad podemos intervenir de manera preventiva. O con qué otros actores también, ¿no? Claro, podemos trabajar mucho con los docentes de manera preventiva. Lo que tiene que ver con la prevención, a mí me gustaría hacer como un paréntesis y aprovechar este espacio también para discriminar, porque es algo por el que nos consultan mucho y por el que vemos muchas dificultades, que tiene que ver con la atención, la falta de motivación y la falta de concentración, que hoy está siendo un problema y una instancia en la que constantemente nos llegan. Esto de, bueno, es capaz pero no se pone, es Sí. capaz pero no se concentra, es capaz pero no le dedica tiempo, y el factor tiempo en la cuestión preventiva es algo en lo que tendríamos que hacer una mención. Para que haya un buen aprendizaje tiene que haber tiempo. Tiempo compartido con el otro. O sea, una manera de prevenir es dedicar tiempo a la persona que quiero acompañar, a la persona que tengo a cargo, si son nuestros hijos, si son nuestros alumnos, si son nuestros pacientes, por supuesto, pero me refiero a poder discriminar de lo necesario. Un aprendizaje siempre implica pasar de una situación cómoda a una que no lo es tanto, y ahí en ese cambio, que es incómodo, surgen ciertas como dolores y pérdidas, y como es incómodo a veces lo evitamos. Esto requiere de tiempo, el tiempo para que aprenda a organizarse nuestro hijo, nuestro paciente, un vecino, si le quiero dar una mano, un consejo, los mismos alumnitos dentro de un jardín o en una escuela, incluso en el nivel medio. El factor tiempo es algo que como sociedad estamos perdiendo. Dedicarle tiempo a la carpeta, dedicarle tiempo a la lectura, dedicarle tiempo al aprendizaje, al desafío de salir de lo que ya sé para entrar en lo que todavía no y lo que eso me genera.
Eso es una de las maneras un concepto que hay que tener presente. Otra Totalmente. cosa, y esto va para los más chiquitos, que no es lo mismo entretenimiento que juego. Hoy papás más jóvenes o que están recién andando los primeros pasos con chicos chiquitos de nivel inicial o más chiquitos incluso, no sé si tienen presente esto y sería bueno que lo podamos también mencionar, que no es lo mismo estar entretenidos mirando algo o jugando con algo que no interactúa, una pantalla, la tablet, el tele, que estar jugando. O sea, la pantalla es un entretenimiento y el juego implica otras cuestiones. Para prevenir problemas de aprendizaje, lo que tenemos que alimentar siempre es la curiosidad, el contacto con lo nuevo, el desafío de algo diferente, obviamente siempre supervisados, las destrezas físicas, el jugar en la plaza, el andar en bicicleta, el sentarnos, meter las manos en la tierra, en la arena, el poder cocinar, compartir con otro. Eso parece que no, pero realmente hace una base de prevención para muchos tipos de aprendizaje. Incluso se trabajan un montón de funciones a través del juego, a través del compartir con otro, que no necesariamente tiene que ser un experto. Me puedo sentar a leer un cuento, me puedo sentar a mirar un libro. Ujú. Estas cuestiones que parecen ser como de otra época, en Sí, realidad, a razón de que nos está avanzando esta época de vorágine de tecnología y de cuestiones, nos están corriendo todos estos hábitos y estas costumbres buenas que hacen que los aprendizajes se afiancen. Es decir, a mayor experiencia, mejor aprendizaje. Si el niño no tiene una experiencia con los objetos, con la lectura, con el lenguaje, con la mirada, con el habla, la conversación, las praxias que se desarrollan con las manos, el ujú, amasar, el cocinar, el hacer cosas manuales con papá, con la abuela, con el que esté. A veces no son los papás los que están al cuidado, pero son los abuelos, son tíos, incluso totalmente. en los jardines. Todas estas cuestiones son absolutamente necesarias para el desarrollo. Sobre todo, hoy por hoy, ¿qué es lo que más vemos? Además de las cuestiones de las dificultades serias en la concentración y bueno, los estragos que está haciendo el no poder sostener la atención para poder incorporar algún texto, incorporar algún tema nuevo, incluso algo que les interesa, está haciendo también el no poder conversar, el no poder tener un diálogo, el no poder sostener la mirada, el no poder intercambiar ideas. Todas estas cuestiones, en cada etapa del desarrollo del niño hasta el adulto, tienen que tener un tiempo de pausa, un tiempo de dedicación. Tengo que poder parar para dedicarle tiempo a estas cuestiones. Cosas sencillas, no hay que hacer Ujú. cosas ni caras, ni salir de casa, desde lo simple. Los más chicos, tener un lugar, los bebés incluso, no es necesario que le compremos juguetes con luz, sonido y movimiento, con que le demos tupper, ollas, cositas para poner una adentro, poder pasar agua, poder charlar en el medio, jugar con la comida. Cuestiones sencillas. El juego tiene que suplantar, o tenemos que estar atentos como papás, como educadores y como profesionales, a que no sea entretenimiento en lugar de juego. Y esto corre para todas las etapas, incluso para los adultos, que a veces también caemos en el entretenimiento como un descanso y no entramos en el juego, no entramos en la lectura, no entramos en el desafío de poder aprender algo distinto. Eso atenta contra el aprendizaje. Y la manera de prevenirla es esto, poder discriminar que entretenimiento no es lo mismo que juego es habilitar, que juego es compartir, que juego es mirar, que juego es sostener, que juego es conversar. No perdernos de esto, que es lo humanizante y es lo que nos Totalmente. permite un desarrollo pleno. No quita que uno pueda tener momentos de pantalla, momentos de recreación, momentos de entretenimiento, está bien, todo en su justa medida. Es la mejor manera de evitar problemas en el aprendizaje. Y por supuesto hacer un seguimiento con los más chiquitos
con los pediatras, para ir evaluando que el desarrollo se vaya dando según lo esperado. Claro. Y consultar prontamente si hay alguna cuestión desafiante. Claro, tal cual, sí, sugerir, derivar, hacer una interconsulta, todo eso también es sumamente necesario porque hay un montón de áreas que a lo mejor nosotras podemos llegar a observar o a detectar que hay algo, algo más que está pasando, pero no es un área en la que vamos a hacer específicamente la intervención nosotras, pero sí trabajar en conjunto con un profesional que pueda eh, eh, hacer esa intervención. Y esto que vos decías, que me parece importante en cuanto al juego, porque incluso nuestra tarea misma dentro del espacio del consultorio muchas veces salen del consultorio, ¿qué hiciste hoy? jugamos y dibujamos, o sea que van al consultorio únicamente a jugar y dibujar, y uno le Y qué cuesta, ¿no? bueno, En unos sí, minutitos contarle a la familia todo lo que, claro, todo lo bueno que fue ese juego y ese espacio y ese sí, momento, todo lo que pudimos a lo mejor llegar a trabajar, el abordaje que pudimos hacer, lo que pudimos sí, escuchar, esta escucha que claro, decíamos recién, sí. bueno, es importantísimo en el consultorio. Alicia Fernández, que es una referente nuestra en la psicopedagogía, dice que el tratamiento, el encuentro con nuestro paciente tiene que generar un punto de confianza tal que el otro se sienta reconocido. Reconocido. Ahí Ujú, aparece el conocimiento, primero en la mirada del otro, el otro que me claro, habilita a superar alguna dificultad, el otro que me habilita a salir de la situación de desconocimiento, el que me habilita a poder verme y a poder superar alguna situación en instancias de juego que a veces son las que nosotras utilizamos como para empezar el vínculo, como para poder conocer cómo se desenvuelve nuestro paciente, pero que siempre es nuestra herramienta principal para rehabilitar situaciones que a veces están medio trabadas, incluso para ujú, ponerle palabras a sí, angustias, a dificultades, a dolores. Hay momentos que son críticos, pero bueno, ese es el espacio y es ahí donde nosotros nos apoyamos un poco en esto para acompañar. Siempre yo prefiero decir que en lugar de que uno rehabilita o que sí lo hace de alguna manera porque es el que tiene el conocimiento como para hacerlo, pero en realidad le damos la mano al paciente. El trabajo lo hace el paciente. Muchas veces nos dicen, ay, qué bueno que fue, que ya lo superó, te agradezco un montón, y por supuesto nos ponemos muy contentos, pero el esfuerzo siempre lo hace el paciente porque es un proceso personal y acá también aparecen los tiempos. O sea, podemos tener sí, pacientes que rápidamente salen de las dificultades y otros que necesitan un poco más. Eso también es una cuestión sí, a tener en cuenta, que sí, no, el tiempo se detiene, el tiempo en los tratamientos tal cual. psicopedagógicos y en los acompañamientos no es el tiempo escolar, no es el calendario escolar, no tiene que ver con cantidad de sesiones, sino con lo que nos lleve poder conectar la dificultad con la angustia que genera y el poder superarlo. Esa es otra cuestión también muy importante a tener en cuenta, sobre todo los profesionales que recién arrancan, de Claro, por poder, las demandas que reciben, porque muchas veces esas demandas de la familia, de la escuela, de otros actores, al profesional de, bueno, ya hace un mes que viene, ya hace 2 meses que viene y estaba, bueno, ¿no? Como que se esperan esta inmediatez que decíamos hace un ratito ujú, también, y el profesional se empieza a sentir también en un lugar, en sus inicios, como que, bueno, ¿qué pasa o por qué o qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo? sí, Bueno, trabajar con el tiempo de cada niño, de cada adolescente, bueno, también tiene que ver con esto que vos decías, bueno, de respetar, de escuchar y de saber que no van a ser los mismos que los demás están esperando. ujú. Porque De hecho, justamente tramitar un montón de cuestiones que claro, le han sido tan difíciles durante todo un tiempo hasta que llegó a la consulta, bueno, ahora van a necesitar otro más para poder tramitarlas, resolverlas y bueno, las intervenciones puedan ser las adecuadas. tal cual. Sí, incluso a veces nos consultan porque va lento. Bueno,
habrá que ver, capaz que ese es su tiempo, ese ¿Para es quién? Digo. su modo, claro, ¿con respecto a qué? Bueno, ahí también vemos, bueno, y de hecho nuestra mirada tiene que estar en poder fundamentar y en poder explicar de qué manera aprende este sujeto. ¿Dónde está el deseo para aprender? ¿Quién? ¿Para quién? Esto de las preguntas es básico para nosotros y es nuestra herramienta fundamental junto con el juego. ¿Para quién es lento? ¿Para quién? ¿Por qué debería hacerlo de otra manera? ¿Qué es lo que está demandando el entorno, la escuela? ¿Qué podemos hacer para compensar si es necesario o para que el aprendizaje empiece a ser un disfrute? También podemos trabajar con los docentes porque muchas veces la dificultad del aprendizaje, y esto no es una cosa que vemos muy de vez en cuando, pasa seguido, Sí. quizá no es la institución para ese alumno. Entonces, también revisar cuáles son los objetivos de la institución, qué puede este alumno, este paciente como alumno, en qué momento ingresó y ver si puede nivelarse. Hay un montón de situaciones en las que nosotros intervenimos. Y acá otro de las aristas de nuestra profesión, estamos hablando en este caso específicamente de la clínica y de la educación, pero hay un montón de otros ámbitos de injerencia. Acá aparecemos como figuras de integración, por ejemplo. Las integradoras, que muchas veces somos psicopedagogas, y el desafío que significa poder representar a nuestro alumno integrado y el poder trabajar junto con la institución, porque siempre la idea es trabajar juntos para que nuestro alumno de la escuela y paciente nuestro, el que acompañamos, tenga una buena trayectoria escolar. Sí. La Ahí huella comparte que Nora deja, un mensaje sí, que justo va con esto. Los tiempos escolares no se igualan a los tiempos del estudiante muchas veces. Y sí, no. es real. Las currículas están pensadas para un tipo de estudiante que no es muchas veces el que se sienta en el salón, y en gran porcentaje, muchas Ujú. veces. Entonces, ahí entramos nosotros en una dicotomía de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se puede hacer y qué vamos a hacer nosotros en el medio. Eh, ahí hay un buen rol nuestro, es el de poder acompañar al docente. El docente también a veces está un poco solo, Sí, muy sobrecargado de las demandas institucionales por arriba, del día a día con los alumnos, de la planificación y de la diversidad que hay hoy por hoy en las aulas. Y bueno, nuestro rol como integradora, cuando nos toca desempeñarnos fuera del consultorio, dentro de una institución, en nuestro caso tenemos integradoras que trabajan dentro de la institución y en las escuelas. Es un trabajo muy artesanal, muy de a poquito, muy de ir a hablar y de trabajar junto con el docente. Y el docente como docente tiene ciertas destrezas que el integrador lleva otras. Y la idea es siempre trabajar juntos, de poder enriquecer uno el trabajo del otro en pos del paciente alumno en este caso. claro. Eh, Muchos problemas de aprendizaje pueden venir porque los tiempos escolares son unos y los personales son otros. Y también se puede evaluar, también se puede acompañar y también se puede Orientar. salir. Sí. Sí, ese es nuestro rol también. Ujú. Sí, 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 tal cual. Orientar adecuadamente. Bueno, eh, mientras nosotros vamos acá, si alguien quiere ir dejando ahí alguna pregunta, unos minutitos nos podemos llegar a detener, pero bueno, como para también a lo mejor temas que mientras vamos conversando surjan o dudas y se animen a preguntarlas y podamos pensarlas Sí, juntos, esa es la idea. sobre todo, Es construirlas. exacto, sí, sí, sí. Bueno, y decíamos al principio esto de la prevención, bueno, marcamos más que nada en las etapas de la primera infancia y en edad escolar primaria, bueno, secundaria también, en un nivel superior. ¿Puede haber algo que uno pueda decir, bueno, esto también es una señal, esto podría llevar a que uno vaya a hacer una consulta, que llegue? Sí, las consultas de nivel superior, en las que yo he acompañado, tienen Ujú. mucho que ver con dos cuestiones. Uno es el manejo del tiempo,
Y acá entra la planificación, la organización, el poder tener una idea de cómo voy a planificar mi agenda en función de este nuevo desafío que es la educación superior, que demanda más tiempo, que demanda más exigencias, donde hay más distancias a veces con los profesores, Claro. porque son muchos, y donde el desafío y generalmente la preocupación está en corroborar si yo puedo hacer esto. He tenido algunas consultas en las que primeramente vienen con la angustia, que obviamente traen también los niños, del no poder. Y generalmente en el nivel superior lo que sucede es que o no hay hábitos que se tendrían que haber establecido antes en el nivel medio o venir desde casa, a veces no se pueden construir en esa instancia y de repente como el nivel superior demanda mucha más exigencia de horarios y contenidos, aparecen ahí las dificultades y aparece ahí la angustia de poder superar cada materia, de poder promocionarla, de poder cumplir, aunque sea con los parciales. Claro. Ahí aparece mucho y hacemos la evaluación y hacemos la intervención también en todo lo que tiene que ver con técnicas de estudio, organización del tiempo, procesamiento lector. Hay muchas fallas que venimos arrastrando a lo mejor de otros niveles, que tienen que ver con la no comprensión de lo que se lee o falta de bases. Y los psicopedagogos estamos entrenados para poder acompañar y para poder organizar a alumnos de estos niveles, sobre todo en lo que tiene que ver con el poder, que habla Alberto Gatti, de esto de lo macro a lo micro, las macro reglas hasta las micro. Después si quieren indagar busquen, que es muy interesante, es un genio, un colega nuestro, profesor y sumamente preparado. Bueno, él nos enseñó, de él tomamos muchas teorías y muchas herramientas que nos ayudan a acompañar a los pacientes, a los consultantes, a los que vienen de niveles superiores, medio y superior, en este proceso de poder, digamos, adquirir grandes cantidades de información, organizarlas, incorporarlas y poder dar cuenta de ellas en un examen, en un trabajo práctico, en una monografía. Todo eso tiene un tratamiento y tiene una manera de poder ser abordado. Generalmente lo que hacemos es trabajar con el mismo material que traen los alumnos y vamos implementando reglas y técnicas con los mismos textos, y la misma práctica hace que de a poco se vayan destrabando las ansiedades, el temor, la angustia que genera demasiada información. Uh-huh. Y realmente una vez que se ha incorporado este hábito es más fácil poder ir superando las instancias de evaluación, poder ir superando los parciales, poder ir incorporando información. Hoy por hoy la información está al alcance de la mano, lo que no está Claro. es cómo incorporarla y cómo usarla a veces, Sí. porque es demasiada. O y la seleccionarla. selección de la información, Sí. exacto, la selección de la información tiene que ver con ciertas cuestiones, funciones mentales que tenemos que primero ejercitar. Si yo tengo dificultades para mantener una conversación, para seguir el hilo de una idea o para poder poner atención en un procedimiento que tengo que hacer, difícilmente puede incorporar contenidos más complejos. Si yo no estoy familiarizado con el léxico del texto, y esto en los niveles superiores, con el léxico del texto, con el tema, con el vocabulario, con los conceptos básicos, difícilmente puede incorporar o generar algún tipo de texto yo. Incluso para responder una pregunta, no digo para generar una tesis, bien, eso es como al final. Pero las consultas en nivel medio y superior tienen que ver con esto, con el procesamiento de la información, con la comprensión lectora, con la organización de los tiempos para estudiar y con esto de poder reducir la información desde lo macro hasta lo micro, desde lo más importante, más global, hasta lo específico, que también es importante porque todo lo que es concepto después hace que podamos generar nuevos saberes y nuevos aprendizajes.
Son todos recursos que se entrenan. Gracias a Dios todo se entrena. Y tenemos un montón de herramientas para poder lograrlo. A eso también nos dedicamos los psicopedagogos en esta amplia tarea que hacemos. Que un poco tiene que ver con la pregunta que deja Nora, que dice, ¿qué herramientas podrían aportar para adultos que inician estudios superiores luego de más de una década solo trabajando o que han tenido fracasos previos? Un poco es esto, Bien. ¿no? Como, digo, a ver si vos coincidís conmigo, va por este lado. Sí, es 50 y 50. Voluntad y deseo Sí. y trabajo, hábito. Organización, planificar, Organización, organizarse. es hábito. Un hábito es un poquito todos los días, un poquito todos los días, y una meta clara a la que alcanzar. Si yo tengo muchas metas, por mucho hábito que haga, es demasiado, mi atención está dividida en un montón de cosas. Siempre focalizar en una o dos, establecer prioridades, y cuando hay voluntad y deseo, sumado al hábito, que el hábito muchas veces ejerce la función, yo creo que, y he visto casos en los que con mucha alegría veo que la perseverancia es la que hace que se alcance el objetivo. Por eso digo que voluntad y deseo por un lado y el hábito perseverante y estas herramientas, el poder entrenarse en estas cuestiones. Hay cosas que son muy mecánicas y que al principio uno las aplica de manera medio metódica, sin adquirir todo, pero bueno, en el proceso, en la repetición, va pasando esto de que se va modificando el conocimiento, que voy incorporando nuevos conceptos, que voy pudiendo procesar más información, la memoria se va fortaleciendo porque la atención se enfoca y se sostiene por más tiempo, entonces la memoria también hace toda una cuestión de compensación, así que a cualquier edad se puede aprender lo que uno desea aprender, siempre que esté el deseo, la voluntad y el hábito de alcanzarlo. Es algo que en lo que no podemos dejar de mirar, no es solo tener capacidad, ni la posibilidad de hacerlo, ni que bueno, se me den las cosas, sino que bueno, tengo que sí o sí el esfuerzo. Siempre el aprendizaje tiene una cuota de incomodidad. Y cuando la superamos tiene un placer que nos empuja a seguir aprendiendo. Entonces esa cuota de incomodidad hay que superarla. Y si tenemos hábitos y nos organizamos y aprendemos de alguien que nos pueda dar pistas de por dónde andar y qué cosas hacer, es mucho más factible que alcancemos esa meta que nos propusimos. Bien. Esto va para los estudiantes de nivel superior, sobre todo los que han elegido después de un tiempo o después de haber terminado en la escuela alguna carrera, es la perseverancia la que alcanza la meta, junto con la voluntad y el deseo. Bien. Bueno, nos quedan poquitos minutitos, pero había una consulta de Gabriela que dice, consulta ante un diagnóstico de retraso madurativo en un adolescente donde el WIS-5 ya dio muy descendido y la familia plantea que no le interesa lo pedagógico. ¿Qué trabajamos desde el consultorio ahí? Eso nos dejaba con respecto a lo que decíamos un poquito más arriba, ¿no? Bueno, está buena la consulta porque no todo es estudio académico, ni todos son carreras terciarias y universitarias. La vida no pasa solamente por esos lugares y yo antes decía que a veces hay que rehabilitar algunas cuestiones por necesidad, para transcurrir, para pasar por lo escolar, y hay a veces que estamos empujando a rehabilitar cuestiones sin ver las potencialidades que no pusimos atención. Todas las personas tienen un cúmulo de aptitudes y otras cuestiones que tienen menos destreza. Son desafíos. Son desafíos o quizás no sea lo que define a la persona en esa instancia. Y cuando por ahí llegamos a terminar la educación media y no hay alguna continuidad en lo que tenga que ver con estudios terciarios, universitarios, bueno, ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? La orientación, por ejemplo, vocacional, no es solo vocacional de qué es lo que mejor me sale y para lo que estoy hecho. También tenemos un costado que tiene que ver con lo ocupacional. Y lo ocupacional
engloba todo aquello que yo siento placer por hacer, que me interesa, que por ahí me sale mejor, donde me veo siendo productivo. Ahí hay un montón de áreas en las que podemos orientar los psicopedagogos y es lo ocupacional. Lo que se puede hacer, esto de la evaluación del WICS tiene algunas controversias. No digo que esté ni mal ni bien, está bien si uno lo quiere tomar como un tipo de parámetro, Claro. pero es solamente un dato, no define. Lo que nos va a definir son nuestros intereses, nuestro recorrido, nuestra historia, las personas con las que nos identificamos, el deseo y el placer que encontramos en ciertas actividades, y desde ahí podemos trazar un proyecto de ocupación, digamos, de vida a través de estas actividades, que no necesariamente todas tienen que ser de estudio académicas o formales. Desde ahí también los psicopedagogos en general colaboramos con la orientación en lo ocupacional, donde aparecen un montón de actividades que tienen que ver con lo manual, que tienen que ver con el contacto con la gente, que tienen que ver con lo artesanal, que tienen que ver con otro tipo de habilidades que no necesariamente son las académicas. Digamos, las académicas, que es lengua, matemática, destrezas, por ahí más teóricas, y donde tranquilamente podemos encontrar un espacio y trazar un proyecto de vida Totalmente. sin ningún inconveniente. Sí, y entender que una dificultad no define a la persona, sino que con el acompañamiento adecuado y la orientación adecuada se puede aprender, se puede crecer, se puede desarrollar en algún ámbito que realmente después disfruta y bueno, tiene que ver con su deseo también. Sí, lo que define en realidad, desde ese lugar sería claro, interesante. Lo que define en realidad, y esto creo que un poco ya medio cerrando, es la actitud de la persona, no con lo que viene. Es la actitud, es el desafío de querer superarse, el que uno lo pueda mirar y pueda ver, que tenga un ambiente donde se pueda sentir contenido, donde pueda desplegarse. Eso sí define, eso sí ayuda muchísimo. Sobre todo el poder establecer criterios de decir, bueno, qué sí, qué no, qué quiero, qué puedo. Todas preguntas que seguimos haciéndonos para poder habilitar espacios para continuar con aprendizaje, para poder destrabar y sobre todo para salir de estas situaciones de angustia y de incertidumbre que a veces en la vida misma presenta por las crisis que se van presentando a lo largo de la vida, pero que tranquilamente como psicopedagogos acompañamos. Bien, bueno, creo que llegamos puntuales por las dudas que nos corten, que nos corten la luz antes, que nos echen, sí. antes de tiempo. Bueno, les agradecemos mucho a todos los que se sumaron y bueno, que dejaron ahí algún comentario, algún aporte, alguna pregunta. La idea es esto, promover, difundir, informar, intercambiar, y que sepan que siempre pueden encontrar en algún espacio algún profesional comprometido que va a tener esta posibilidad de orientarlos y, bueno, esta escucha que siempre decimos que hay que agudizar para poder hacer las orientaciones y las intervenciones pertinentes. Así que bueno, ha sido gracias, Pau. Un gusto para mí, te agradezco un montón la invitación. Bueno, un placer. A seguirlas en Eureka Consultorios. Sí, los esperamos. Estamos en Beltrán, no sé si todos están cerca, pero estamos hace muchos años. Las redes por ahí comparten información muy linda también. Así que eso está hace bueno. muchos años trabajando codo a codo con las familias y con las escuelas, así que para nosotros es un gusto y hablo en nombre de todos los que formamos Eureka, que somos muchos y muy comprometidos todos. Así que, bueno, agradezco el espacio, agradezco este tiempo de poder hacer una difusión y, bueno, para mí un placer, espero haber sido de utilidad en algún punto y obviamente quedo a disposición para cualquier consulta. Buenísimo, bueno, y los esperamos mañana a las 11 por el mismo canal, que estaba por acá, lo vi que se había sumado un ratito, también un colega psicopedagogo de para seguir Chaco, disfrutando.
para seguir disfrutando, intercambiando algunas disfrutando ideas de con David Coco, para, bueno, esto, ¿no? Seguir sumando y difundiendo la psicopedagogía. Bueno, gracias Pao, gracias a todos. Gracias a vos. Que tengas Chau, buen fin de. chau. Un besito. Chao.